Hola, vamos a continuar con este capítulo que le hemos llamado la Living Matrix. Es un concepto que yo creo que, bueno, pues que vais a disfrutar. Yo creo que este capítulo es un capítulo que también va a permitir tener como claridad en algunos aspectos que hayan podido ir quedando así más colgados. Estamos ya en la parte final de este contenido, de este bloque de contenidos, de esta salud desde la parte más técnica. Y no he querido traducir este título de Living Matrix porque no le encuentro la traducción adecuada, quizás porque siempre lo he leído de esta manera, con esta expresión, y cuando lo intento traducir a matriz viviente, que a veces lo diré, hay algo como que no me acaba de cuadrar en la traducción, ¿no? Por eso lo he querido dejar como Living Matrix, pero bueno, la traducción podría ser eso, la matriz viviente, en el sentido de estos gerundios siempre dan la sensación de continuidad, de un presente continuo, ¿no? Entonces, bueno, este tema tiene, como siempre, una pequeña introducción para decir desde dónde estamos mirando, la descripción o la definición de qué es esta Living Matrix y distintos puntos de vista, distintas maneras en las que la ciencia está percibiendo esa realidad. Ya hemos visto muchos de esos puntos de vista y ahora vamos a ir como intentando integrarlos en la medida de lo posible, sabiendo que es difícil porque todavía quedan lagunas por cuadrar en este conocimiento, pero intentando cuadrarlo lo mejor posible para tener esa visión global, porque es una visión que nos va a ayudar a integrar muchas de las cosas de las que venimos hablando y a comprender qué implicaciones tiene para la salud todo esto que estamos hablando, si es que todavía hay alguien que no le vea el enlace, ¿no? Entonces, cuando estamos hablando de la Living Matrix, esto viene desde la percepción de que la célula no es un saco bioquímico. Esta es una expresión que yo repito muchas veces. La célula no es solo una bolsa con un montón de enzimas dentro y de estructuras dentro. Aquí tenéis un dibujo, que es la manera en la que Ochman suele dibujar esta Living Matrix. Ochman ha sido un poquito el divulgador principal de este concepto de unidad en todo el cuerpo, porque al final lo que está diciendo esa Living Matrix es que desde dentro del núcleo de la célula, pasando por la membrana nuclear, por el citoesqueleto en el interior de la célula, la membrana plasmática, la matriz extracelular y las siguientes células, vasos sanguíneos y todo el resto de cosas que nos encontramos en esa matriz extracelular y las células colindantes, todo ello está conectado. Está conectado porque todo está lleno de proteínas. Las proteínas son unos de los ladrillos básicos de la célula. Entonces, aunque las membranas en sí mismas sean fosfolipídicas, sabemos que hay un porcentaje muy alto de proteínas. Las integrinas son las que atraviesan, proteínas integrales de membrana o integrinas son las que atraviesan la membrana. Entonces hay una conexión entre esas proteínas que ya sabemos que son semiconductoras, que une absolutamente todo en una gran matriz interconectada, que la podríamos considerar como una matriz dentro de otra matriz dentro de otra matriz, ¿vale? Entonces ese es el concepto de Living Matrix. No es la matriz extracelular como algunas personas piensan en una lectura muy superficial. Es una matriz dentro de otra matriz dentro de otra matriz, y todas ellas absolutamente interconectadas porque están formadas por proteínas, y las proteínas son semiconductoras. Que sean semiconductoras significa que son capaces de pasar una corriente eléctrica muy pequeña y por tanto una información de un punto a otro de forma casi instantánea. Es el mismo proceso que se produce en los ordenadores, en los computadores, ¿vale? Entonces la célula, como ya sabemos, está llena de una serie de filamentos, de microfilamentos, de microtúbulos, todo aquello que llamamos el citoesqueleto. Claro, que esté lleno, y aquí en esta imagen como la vemos así, y aún es una simplificación, significa que no hay mucho espacio libre, que esa teoría, ese modelo con el que se nos ha explicado muchas veces el funcionamiento de la célula, que es un modelo de bola de billar, ¿no? En el que hay un espacio vacío y hay una serie de moléculas, y esas moléculas, pues bueno, aleatoriamente se mueven hasta que, ¡pum!, alguna cae por la tronera, ¿no? También es un modelo en el que el agua presuntamente está libre, y ya sabemos que no es así,
porque con tanta estructura proteica en el interior de las células, todo el agua, prácticamente toda el agua, está ligada, está estructurada, como ya hemos visto en el capítulo anterior, está asociada y es inseparable de lo que serían las células y lo que son las proteínas, porque además la mayoría de las proteínas no son solubles en agua. Entonces tenemos ese conjunto formado por agua y proteínas, o agua y materia orgánica, que forma una unidad inseparable. Son como los engranajes de un reloj. Eso es lo que decía Albert Szent-Györgyi. Tenía una frase que decía eso, ¿no? que la materia viviente es como un sistema formado por agua y sustancia orgánica o materia orgánica, pero que es inseparable. No puedes considerar el agua independiente de las moléculas y las moléculas independientemente del agua. Claro, eso choca con nuestra visión y sobre todo con la manera en la que hemos estado estudiando las células, ¿no? Ya hemos comentado en algún otro capítulo cuál es la manera habitual de estudiar la composición celular. Se extrae una célula, esa célula, se extrae una parte del tejido, se homogeneiza, se centrifuga y se empiezan a separar fases, de manera que yo tenga por un lado pues unas vesículas del retículo endoplasmático, otras que tengan los microsomas, otros que tengan lisosomas, otros que tengan núcleos y debris, y vaya teniendo distintas cosas. Claro, ¿qué significa eso? Eso significa destruir el orden, eso significa destruir la clave de la vida. Eso me puede decir, sabéis que alguna vez lo he comparado a analizar una sinfonía de Beethoven, pues simplemente haciendo que los violines se pongan a un lado, que las flautas se pongan a otro, y de decir, pues ahora voy a contar cuántas flautas hay y cuántos violines hay. Eso no me va a dar en absoluto, ni por casualidad me va a dar una referencia clara de qué es lo que está pasando ahí. Por suerte, ya la bioquímica también ha ido dándose cuenta de que, las enzimas no son independientes y por tanto no puedo limitarme a estudiar solo una reacción independientemente del otro, sino que han empezado a estudiar lo que se llama la metabolómica, que son como si fueran macromoléculas, son complejos funcionales que están formados por distintas enzimas que van en secuencia, es decir, ya no estudio cada fase, cada paso de una ruta metabólica, sino que estudio la ruta completa. ¿Por qué? Porque sé que muchos de esos complejos están unidos físicamente o químicamente con enlaces, aunque no sean enlaces covalentes. El enlace covalente es el enlace fuerte, luego teníamos, acordáis, los puentes de hidrógeno, etc. Entonces, aunque esas enzimas estén funcionando aparentemente de forma independiente, ellos se han dado cuenta de que no es así, de que forman compuestos, y que el estudio de la metabolómica me permite una información mucho más interesante. Yo me acuerdo de hablar con una de las personas que ha sido pionero en metabolómica aquí en España, Ismael, y un día hablábamos y le decía, pero bueno, ¿cuál es la diferencia cuando tú haces un análisis de metabolómicas o de metabolones en vez de una analítica de sangre? Y me decía, pues muy fácil, una persona que está a punto de morirse porque se está ahogando, una analítica de sangre le saldría perfecta, y en cambio una analítica de metabolómica te daría que se está muriendo porque se está ahogando, ¿vale? Nos da otra visión, otro panorama bioquímico que por suerte está empezando a cambiar. Lo que pasa es que todavía es muy minoritario porque todavía hace muy poquito tiempo que se está estudiando. Nos está empezando a cambiar esa manera de pensar y esa manera de estudiar la vida, que en realidad estamos estudiando la vida sin estudiar la vida, o sea, destruyéndola en realidad. O sea, que de esa manera no vamos a llegar a ningún sitio, ¿no? Es como si alguien... ¿Quién contaba eso? De repente un alien se encuentra con un televisor y como no sabe encenderlo, pues lo único que hace es desmontarlo, y en función de las piezas que se encuentra las describe, y bueno, pues con eso no vas a saber nunca qué era lo que hacía un televisor, porque lo has destruido y además no le has permitido hacer la función para la que estaba diseñado, ¿no? ¿Qué es la Living Matrix? Bueno, ya lo he comentado un poquito por encima, ¿no? Sabemos que tenemos un citoesqueleto, quizás es el más conocido, formado por una serie de proteínas, entre ellas los microtúbulos, que está conectado tanto a la membrana del núcleo como a la membrana del citoplasma, a través de las proteínas de membrana, a través de las integrinas.
Esto, que lo conocemos, ocurre igual entre la matriz del citoplasma y la matriz del núcleo. ¿Sí? Entonces, lo que nos está diciendo es que hay una matriz dentro de otra matriz, que además conecta con la matriz extracelular. La matriz nuclear, la matriz del citoesqueleto y la matriz extracelular están todas conectadas. Y esto, aunque se sabe, porque se sabe, es un descubrimiento que, bajo el punto de vista de esta ciencia minoritaria a la que yo me suelo referir casi siempre, es un conocimiento que se tiene y es un conocimiento que se sabe que es muy importante, sin embargo parece que no se le ha dado importancia fuera de determinados ámbitos, ¿no? Porque eso lo que nos está diciendo es que no hay una separación clara entre el núcleo y el resto de la célula, ni entre la célula y la siguiente célula, porque no hay nada que sea impermeable. Aquí no estamos hablando de una bolsa de plástico donde meto un montón de cosas, sino que estoy hablando de un tejido que está totalmente interconectado. Un tejido sin tejer, como estas bayetas que a veces utilizamos, que no ves claramente las fibras, sino que está, que es como una tela de araña en la que no distingues la separación casi entre una cosa y la otra, ¿no? ¿Cuál es la implicación y la importancia de todo esto? Que si todo está unido, si el núcleo de cada célula está unido con el todo, ahora puedes comprender por qué cuando a una persona le tocas la piel, no le estás tocando simplemente la piel, estás tocando el todo, estás tocando uno de los puntos de una red que está interconectada y que está unida a todo, a lo largo de todo el cuerpo, ¿no? Entonces, esa es la gran importancia. Nada es local, ningún efecto de lo que estamos haciendo es local, porque todos ellos son efectos que son totalmente sistémicos, porque todo está perfectamente unido. Si no estuviera unido, podríamos tocar un punto y solo estar tocando ese punto, pero está todo absolutamente unido. Entonces, cada vez que tocas un punto, estás tocando, estructurando o desestructurando la red completa. Y a mí me sirve mucho el ejemplo de la tela de araña, ¿no? Porque tú ves una tela de araña y la araña está afuera, está ahí en un rinconcito. Y a la que cae un mosquito, toda la red lo nota. Y como toda la red lo nota, la araña va y lo envuelve. Y es esto mismo. Cuando tocas algo en una persona, estás tocándolo todo, ¿vale? Entonces, este sistema interconectado también se le llama tejido conectivo, también se le llama matriz tensegrativa, pero a mí me gusta este concepto de living matrix, porque, bueno, pues porque yo creo que transmite muy bien esa matriz como algo que incluye muchas cosas y que es como el soporte o la base de algo, y ese living que me está dando ese presente continuo de vida, ¿no? Entonces, la living matrix la podríamos definir como una red supramolecular, que ahora vamos a comentar qué significa eso, que es continua y es dinámica. Eso es muy importante también. Es una red supramolecular, continua y dinámica, que se extiende a todos los rincones, a todos los escondrijos del cuerpo. Es una matriz nuclear, en una matriz celular, en una matriz de tejido conectivo, ¿sí? Es una matriz dentro de una matriz. Y ese término de supramolecular lo que nos está haciendo referencia es a esa parte de la bioquímica en la que, como comentaba antes con los metabolones, estamos haciendo referencia a enlaces que no son covalentes, que no se consideran fuertes, pero que permiten que estructuras pequeñas se integren produciendo estructuras más grandes. ¿Vale? Es el mismo concepto que os había explicado de los metabolones, de decir hay rutas y en vez de estudiarla una por separado me doy cuenta que todas ellas funcionan en un conjunto, funcionan como un grupo y eso es a lo que se le llama una supramolécula. La química habitual se preocupa o trabaja o se enfoca en los enlaces covalentes, en los enlaces fuertes. Y en cambio la química supramolecular lo que está haciendo referencia es a esa rama en la que estoy teniendo en cuenta interacciones más débiles entre moléculas, pero no porque sean débiles no son importantes. Son más débiles, pero aún así permiten generar otras estructuras. En realidad, una cadena de ADN con la otra cadena de ADN, esa doble hélice, está unidas entre ellas por puentes de hidrógeno. Los puentes de hidrógeno son enlaces débiles y sin embargo forman una doble hélice que se mantiene estable.
¿vale? Entonces, la Living Matrix, repito, es una red supramolecular, continua y dinámica que se extiende por todos los rincones de cada uno de los organismos, ¿vale? Y esta es la implicación tan importante que os decía, porque en realidad, y de forma esencial, por definición, cuando estás tocando a una persona, estás tocando a un cuerpo humano, lo que estás tocando es un sistema que está interconectado y es un sistema que es continuo, es decir, estás tocando el todo, porque todas las moléculas del cuerpo están unidas, están juntas, están conectadas en esta red. Y una cosa muy interesante de esta red, de esta Living Matrix, es que no tiene una parte central. Estamos acostumbrados siempre a pensar en términos de jerarquía. En términos de hay un cerebro, que es el central, y a partir de ahí pues hay una serie de accesorios, ¿no? Hay un jefe y luego están los soldados. Pero ya comentamos cuando hablábamos de la coherencia, que se parecía más a una jam session que a una filarmónica, porque en una jam session no hay nadie que dirija, no hay un director de orquesta, no hay un aspecto central. Y esto es exactamente lo mismo, obviamente, no vamos a decir cosas incongruentes, ¿no? No hay ninguna parte de esa Living Matrix que sea la principal o la básica y que todo dependa de eso, y que todo lo que ocurre dependa de las propiedades o del bienestar de esa parte, ¿sí? No existe esta idea de capitán general. No sé, pero no sé yo mucho de jerarquías militares, ¿no? Pero que no existe esa idea del jefe supremo y a partir de ahí cuelga una jerarquía. No. Cuando algo es beneficioso o es perjudicial para una parte, eso se puede expandir al todo. Y eso es para mí, pues, bueno, para mí y para mucha gente, ¿no? Un punto de vista muy importante de darnos cuenta que cualquier cambio que tú hagas en una parte va a afectar al todo. Esa es la base al final de la reflexoterapia y de todas las terapias reflejas, ¿no? El darte cuenta de que la parte y el todo están conectados y que el cuerpo es holográfico. No deja de ser otra manera de expresar esa holografía del cuerpo, en este caso desde el punto de vista más de conexión. Cualquier técnica física en la que tú estés utilizando ese tejido conectivo, en el que estés estirando las fascias, los masajes, el rolfing, la educación postural, todo eso lo que está haciendo es cambiar las tensiones físicas de la estructura de esas proteínas, de esos filamentos que estamos viendo, de todos estos hilillos. Lo que estás haciendo al estirar es estirar físicamente esos hilillos. Y al estirar esos hilillos lo que estás haciendo es cambiarlo todo. Estás cambiando la bioquímica molecular. Estás cambiando absolutamente todo, estás cambiando la estructura del agua, estás cambiando absolutamente la manera en la que ese cuerpo está funcionando. Y eso es muy importante y por eso comprendemos, todas estas cositas a mí me ayudan a comprender y a poder explicar por qué es tan importante moverse, por qué la silla es el peor enemigo de la salud, por qué nuestro cuerpo no está diseñado para estar quieto, por qué estar sentado durante tanto rato es realmente perjudicial para la salud y cómo debemos estar continuamente moviéndonos, activándonos, estirando. Cada vez salen más artículos, más libros, más publicaciones. Hace poquito leía una de cómo caminar ayuda a reparar el ADN, ¿no? Y cómo en algunos lugares las reuniones en las que tienen que ser creativos las hacen caminando, porque está claro que al estirar el cuerpo, al permitir redistribuir las tensiones, el cuerpo va recuperando un equilibrio. Entonces, aquí ya nos está dando otro punto de vista, porque hemos estado hablando de cómo esos microtúbulos que forman parte, vuelvo para atrás, esos microtúbulos que forman parte del citoesqueleto vibran y sostienen unas vibraciones electromagnéticas que a su vez están sostenidas por la estructura del agua, y estamos pensando en eso como si fueran cosas estáticas. Y yo repito muchas veces que el cuerpo hay que comprenderlo como si fuera un fluido, como si fuera, y eso es un poquito este capítulo, ¿no? Ya hemos visto el del agua, ya hemos visto que las células son básicamente gelatina, pero hay que seguir reforzando porque en nuestra mente lo que observamos del cuerpo es que es sólido, aunque sí haya una cierta
como decir, bueno, pues que no es rígido, ¿no? Pero lo que nosotros percibimos es la solidez de la materia, entonces hay que insistir mucho para cambiar esa manera de pensar. Entonces hemos estado pensando y viendo los microtúbulos y viendo el citoesqueleto y viendo las células y viendo las proteínas y el ADN en términos de coherencia, de resonancia electromagnética, de radiaciones, de fotones que impactan, excitan electrones, liberan energía, agua que sostiene esa energía. Y en este capítulo lo que vamos a estar viendo es cómo todo eso, claro, tiene un soporte material. Todo eso, al final, esas proteínas, que yo siempre digo, hemos estado, bueno, una de mis manías es decir, acuérdate que las proteínas son secuencias de un grupo amino, un grupo ácido, tal, un radical, y ese radical es el que le da la característica. Es decir, no pienses en algo sólido, sino piensa en eslabones que están unidos, ¿no? Que están entretejidos, porque al final cada una de las moléculas no es más que una cadena o unas perlas asociadas o un entretejido, ¿no? Si seguimos bajando a niveles vemos siempre lo mismo, entretejidos, todo el tiempo, matrices dentro de matrices. Pero ahora quiero que le demos una vueltecita más a todo eso y fijaros que el concepto de Living Matrix también es un concepto que es mecánico. Entonces le vamos a acoplar esa parte mecánica a esta parte de conocimiento que ya tenemos, ¿no? Vamos a darnos cuenta de que también podemos estudiar la manera en la que esas características mecánicas que están asociadas a las características energéticas y funcionales de cada una de las células, pues en realidad se pueden observar todo junto y por tanto cada variación que yo hago en esta matriz va a producir una variación mecánica, química y energética de la célula. Es decir, ese concepto de campo, ese concepto de los campos de la vida que habíamos estado viendo y lo veíamos en un abstracto, como algo, una plantilla energética, pero que uno no acaba de entender si te la imaginas como un imán en el que aunque no veas las líneas de fuerza están ahí, porque al poner las limaduras de hierro las ves. Pero ahora vamos a aterrizar ese concepto de campo asociado a una forma, asociado a una materia, y que yo creo que no es en absoluto incompatible, sino todo lo contrario, que una cosa nos ayuda a comprender la otra. Porque si yo comprendo que estos filamentos, que esta estructura física al final es la que está vibrando y generando radiaciones electromagnéticas, pues puedo comprender que todo es lo mismo y que esos campos de la vida probablemente estén sostenidos en la forma y la estructura que tiene esta Living Matrix, y que entonces yo puedo alterar el campo alterando la matriz, o puedo alterar la matriz alterando el campo, ¿vale? Lo que pasa es que eso nos hace tener que tener pues una mente muy abierta y a veces pues rápida ligando conceptos, que no siempre es posible o que no siempre es sencillo, y que además pues como estamos en una cultura en la que lo que prima es el reduccionismo, pues todavía interesa menos, ¿no? Todavía interesa menos unir cosas, porque cuantas más cosas uno, más se me complica la película, más se me complica, o al revés. En este caso para mí es cuanto más conceptos soy capaz de unir, más comprendo todo aquello que he estado estudiando por partes, ¿no? Nosotros también hemos partido de algo genérico, lo hemos ido destripando en la medida de todo lo que he podido destriparlo, y ahora estamos en la fase otra vez de irlo encajando, ¿no? Y hay una... O sea, esta idea de la Living Matrix, ya sabéis que ninguno de los conceptos que se van desarrollando a lo largo de la ciencia son independientes del resto, ¿no? Hay ciencia mayoritaria, como siempre digo, pero también hay algunas personas que van sacando teorías y coinciden con otros que van sacando otro tipo de conocimiento, porque bueno, ya sabemos cómo se descarga el conocimiento de la rejilla, cómo lo vamos bajando, y a veces lo bajamos simultáneamente en distintas partes, y hay un momento en el que este señor Bertalanffy describe o desarrolla la teoría general de sistemas. La teoría general de sistemas, desarrollada por este señor, que además era biólogo y filósofo, y al que por cierto no mucha gente le hizo caso, pues para poderlo decir de alguna manera sencilla, lo que está diciendo es que para que puedan sobrevivir los sistemas que son complejos, los sistemas vivos complejos, necesitan una red de procesado de información.
que es lo que hemos estado comentando cuando hablábamos de la coherencia, precisamente, ¿no? ¿Por qué es necesario? Pues porque estamos hablando de algo que es complejo, que está formado por muchas componentes, y cada componente tiene que ser capaz de ajustarse, de saber lo que está haciendo el otro y ajustarse muy rápidamente, pero de forma correcta, a lo que está ocurriendo con el otro. Fijaros que es exactamente lo mismo, la misma descripción de lo que yo llamaba esa jam session en el término de la coherencia, ¿vale? Es ese estar escuchando al otro y estar respondiendo para un bien común, ¿vale? Entonces, aquí tenemos este mapa mental de lo que es la teoría general de sistemas, que no solo se ha utilizado para la biología, en realidad a la biología no le han hecho demasiado caso, pero sí se le ha hecho más caso en el término de empresa, curiosamente, ¿no? Entonces, tiene una visión que es global e integral, en contra o de forma totalmente opuesta a los enfoques pequeñitos de sistemas cerrados. Aquí lo que está estudiando es el sistema, no las partes, sino el todo. Y sabemos que el todo va mucho más allá de la suma de partes. Por supuesto, estudian una serie de parámetros, de entrada, de salida, de lo que sea. Pero ese sistema, las características principales, una de las características principales, y ahora vamos a entrar luego en otra diapositiva un poquito más en esta teoría general de sistemas, el sistema tiene un propósito. Cuando hablábamos del mundo de la coherencia, hay un propósito. En el sistema el propósito es sobrevivir, ¿sí? Y hay una homeostasis, que es una capacidad de mantener el equilibrio, ¿vale? Pero también hay una entropía, que tiene que ver con el desorden, ¿vale? Un sistema es un conjunto de elementos que son interdependientes e interactuantes para conseguir un objetivo. Y efectivamente, en esta definición de sistema, ya veis que sirve pues, desde una bacteria, pasando por un organismo humano con todos sus pasos intermedios, pasando por una sociedad, pasando por una empresa, pasando por cualquier cosa, porque es una definición muy global. Esos sistemas se pueden clasificar, pues físicos o abstractos, pueden ser por su naturaleza abiertos, cerrados, etc. Pero el sistema lo que está estudiando es un conjunto de elementos interdependientes e interactuantes que tienen un objetivo común. Ese objetivo común puede ser en un sistema biológico sobrevivir o en un sistema empresarial, pues el que sea el suyo, que básicamente es ganar dinero. Entonces, ¿cuáles son las características generales o las características de la teoría general de sistemas? La primera característica es que el sistema es más, el todo es más que la suma de partes, ¿vale? Y eso es muy importante. Quiere decir que no podemos comprender el todo simplemente analizando las partes por separado. ¿Os acordáis cuando al principio del temario, cuando hablábamos de electricidad o los inicios de la electroterapia, no me acuerdo en qué capítulo era, que hablaba de Frankenstein, ¿no? De la novela aquella en la que intentan reconstruir la vida, en realidad intentan conocer qué es la vida y van cogiendo partes de aquí, partes de allá para construir. Pero una cosa es que tú puedas construir un cuerpo, si es que se puede construir, pero un ser vivo es otra cosa muy diferente, va mucho más allá que la suma de partes. En este caso, la entropía, que tiene que ver con el desorden, en la teoría general de sistemas se enfoca hacia que cada sistema tiende a conservar una identidad propia. Sinergia es otra de las características que tiene la teoría general de sistemas o los sistemas, que es que indica que una sinergia es cuando varias cosas actúan simultáneamente y además normalmente se amplifican, ¿no? Es cuando decimos que 1 más 1 son 3, cuando decimos que contigo soy más. ¿Sí? El cambio de cada una de las partes, en cualquiera de las partes, afecta a todas las demás, no solo como partes individuales, sino que muchas veces también como global, como sistema. Claro, es que son dos conceptos distintos, ¿eh? Que una parte afecte al resto de partes o que una parte afecte al todo. Un sistema tiene una finalidad, quiere decir que tienen metas comunes, que tienen un principio hacia el cual, o una finalidad, un objetivo hacia el cual quieren ir. La equipotencialidad significa que todos son iguales, que no hay una jerarquía. Eso significa como cuando estás en la arena y se hace un agujero y viene el mar y lo aplana todo, ¿sí? Significa que cuando alguna parte se extingue, desaparece, se extirpa, el cuerpo es capaz de asumir, las partes que restan, las partes que permanecen, son capaces de asumir las funciones de aquellas partes que sean extinguidas.
Por eso, hombre, obviamente, si a un cuerpo le quitas el corazón, nadie puede asumir ese rol, pero por ejemplo, pues hay muchos órganos que si los eliminas, pues el resto del cuerpo puede ir equilibrando eso, ¿no? También tenemos el concepto de retroalimentación, que indica que hay un constante intercambio de información entre las partes. Precisamente eso es imprescindible para que haya comunicación y por tanto haya una respuesta adecuada. Y también tenemos el concepto de homeostasis, que ya lo conocemos, que es que el cuerpo, todo ser vivo, se define por su tendencia a mantenerse estable, porque eso es lo que permite la vida. Entonces, estas son las características de esa teoría general de sistemas, que en realidad, si lo veis, cuadra perfectamente con todo lo que venimos estudiando hasta ahora. La lástima es que no le hicieran demasiado caso a este señor. Edward Adolph en algún momento también dijo: la biología de la totalidad, del wholeness, que le llaman, es el estudio del cuerpo como un sistema integrado, coordinado y exitoso. Exitoso quiere decir que consigue su propósito de sobrevivir. No hay partes o propiedades que no estén correlacionadas, todas están demostrablemente interconectadas y esas conexiones no son sencillas. Entonces, claro, estos son conceptos que todavía chocan mucho con la ciencia mayoritaria, digámosle así, porque cuando nosotros pensamos en un sistema, incluso en una empresa, siempre pensamos en una jerarquía, siempre pensamos en alguien que manda sobre los demás. Y cuando pensamos en quién manda sobre los demás a nivel del cuerpo, estamos pensando en el sistema nervioso. Cuando pensamos en términos de regulación, habitualmente pensamos en el sistema nervioso. Pero luego se dieron cuenta de que existían algo que se llamaban neurohormonas y que entonces ya nos estaban uniendo el sistema neural con el sistema hormonal. ¿Sí? La psiconeuroendocrino inmunología luego además lo une con el sistema inmunológico, hasta el punto de que incluso hay algunos autores que afirman que el regulador principal es el sistema hormonal y lo justifican y lo explican, y no el sistema nervioso. Y probablemente pues no haya realmente una jerarquía tan clara, sino que es esa comunicación constante con ese propósito común de sostener la vida, ¿no? Entonces, además hay que tener en cuenta que cuando estamos hablando de regulación y pensamos en el sistema nervioso al final lo que acaba es liberando una serie de señales. Una serie de señales que normalmente son químicas y eléctricas y que van ¿a dónde? A la sangre. ¿Y de la sangre a dónde van? A la membrana celular de ese órgano diana. ¿Vale? Entonces siempre tenemos ese mensajero que va a la membrana celular, porque si no, no tendría ningún sentido, no llegaría a ningún lugar el mensaje, la orden. Entonces esa orden llega en forma eléctrica, en forma energética y en forma química a una célula, y luego esa célula desde el exterior de la membrana, que es la que recibe, manda a sus mensajeros dentro para que produzcan la función que nosotros queremos. ¿Sí? Entonces tenemos siempre esa comunicación que incluye dos lenguajes, el químico y el energético. ¿Vale? Y ya hemos visto cómo ese energético no se limita solo a las células electroexcitables como las neuronas o los músculos, porque ya sabemos de sobras, es en lo que llevamos todos estos meses trabajando, cómo ese lenguaje eléctrico es un lenguaje común a todas las células y es un lenguaje vital porque está en la esencia, en el núcleo de lo que las células, de la función vital, e incluso puede explicar. Pero aquí lo que quiero ir es al caso de que la información tiene que salir de una célula, atravesar un espacio para llegar a otra célula. Quiere decir que esa regulación que estamos teniendo en cuenta que se produce o estamos considerando que se produce a nivel del sistema nervioso, en realidad no se produce a nivel del sistema nervioso, sino que se produce a nivel de matriz. Se está produciendo a nivel de matriz extracelular, o mejor dicho, a nivel de living matrix, porque no solo es la extracelular, sino que está teniendo en cuenta la membrana de las células, el interior de las células y todo lo que está ocurriendo. Es decir, si hay algo que podamos considerar realmente como el sistema de regulación, sería la living matrix, ¿vale? Porque es donde se produce la regulación. Entonces, esta living matrix, en realidad, pues ya estamos viendo que es una red de comunicación, es de alta velocidad porque trabaja a nivel electrónico,
y que está uniendo cada parte con los demás. Esto ya lo sabemos. Y ahora estamos viendo cómo, además, tiene un papel muy importante a nivel de regulación y, por tanto, también a nivel de todas las actividades que tengan que ver tanto con defensa como con reparación. Y es muy importante recordar que nada es fijo, ¿vale? Esta Living Matrix es dinámica porque las conexiones no son enlaces covalentes, no son fuertes, son lábiles, son débiles, son cambiantes. Por eso, aquí tenéis el dibujo de esta ameba. Ese movimiento ameboide se produce porque la membrana no está unida en forma rígida, porque nada, y ni la membrana ni el citoesqueleto, ni en la matriz extracelular, ni la unión de la célula con la matriz extracelular, si todo fuera rígido no sería posible la vida. ¿Vale? Entonces sabemos que esta matriz, esta Living Matrix, tiene un papel muy importante a nivel de regulación, a nivel de defensa, y porque es a través de la matriz donde llegan todos los nutrientes, las hormonas, las señalizadoras, las toxinas, todos los materiales de desecho salen de la célula hacia los vasos linfáticos, hasta los vasos sanguíneos, los nutrientes entran a la célula, todo eso, todo ese intercambio, todo ese flujo de material que es necesario para la vida, se produce a nivel de la matriz. Y la matriz, como digo, no está fija, porque todos son conexiones que están continuamente desconectándose. Cuando hablábamos de la conexión entre una célula y la siguiente, esas tight junctions y todas esas uniones entre células, no son fijas, las células se desconectan, se mueven, esas uniones se disuelven, se vuelven a formar, se deconstruyen y se reconstruyen. Porque si no, no sería posible que las células encargadas de regenerar, que los fibroblastos, los mioblastos, los osteoblastos, todos los blastos, que son los que se encargan de crear nuevas células, no sería posible que se fueran al lugar donde es necesario. La vida no es posible si es rígida. Si la célula está rígida y está atada a la matriz extracelular, ¿cómo se va a mover? No puede respirar, no puede ni siquiera vibrar, y la célula está vibrando mecánicamente porque está vibrando eléctricamente. ¿Vale? Se ve, quizás el ejemplo más fácil es este, ¿no? Los movimientos, esta es una ameba, pero bueno, o movimientos ameboides pueden ser también de los leucocitos, del sistema inmunológico. Tienen que ir al lugar donde hay una infección o al lugar donde hay un tumor para estar trabajando con ese tejido y irlo resolviendo. No lo podrían hacer si fueran rígidos. Bien, hay una cosa que no he comentado hasta este momento en cuanto a la manera en la que las células generan electricidad. Nos ha quedado un tema pendiente, que es el que voy a hacer ahora. Hemos estado hablando de cómo los fotones excitaban los electrones y al volver a su estado basal liberaban más fotones, y eso generaba pues biofotones, eso generaba radiaciones electromagnéticas, la cadena de respiración de las mitocondrias. Hemos hablado de muchas fuentes de electricidad en el cuerpo, pero no he hablado de este último punto, a pesar de que hemos citado en varias ocasiones que el cuerpo, los organismos, los materiales biológicos en general se comportan como cristales líquidos o como cristales vivientes. Hay una propiedad que tienen algunos de estos cristales que se llama piezoelectricidad. La piezoelectricidad es la capacidad de generar electricidad o de convertir la presión o el movimiento en electricidad. ¿Vale? Igual que los materiales termoeléctricos o los pares termoeléctricos son capaces de convertir la temperatura o la diferencia de temperatura en electricidad, en este caso la piezoelectricidad lo que significa es que yo puedo convertir una compresión en un campo eléctrico. Y esa es una propiedad que tienen nuestros huesos. Nuestros huesos son capaces de generar electricidad y de hecho están generando electricidad cada vez que nos movemos. Por eso es tan importante moverse, de nuevo, porque con cada movimiento que estamos haciendo, nuestros huesos, que no se mueven solos, sino se mueven porque los músculos los arrastran, son capaces de convertir esa fuerza, esa presión, ese movimiento en electricidad. Entonces, esta es era el último detalle que nos quedaba por conocer respecto a la generación de campos eléctricos. Cada vez que tú te estás moviendo, estás generando electricidad. Y esa electricidad viene a nutrir todos esos circuitos, todos esos cables, los circuitos biológicamente cerrados,
las corrientes de lesión, el campo electromagnético en general. Por eso es tan importante moverse, por eso es tan importante hacer ejercicio. ¿Sí? El hueso es el más conocido. Cada vez que caminas generas electricidad. Pero no es exclusivo del hueso, porque prácticamente todos los tejidos, o virtualmente todos los tejidos, generan campos electromagnéticos al ser estirados o comprimidos. ¿Vale? Y esto es así porque el cuerpo es un cristal. Entonces la piezoelectricidad es responsable en parte de estos campos eléctricos que estamos estudiando. ¿Vale? Hay otras fuentes, como ya hemos ido viendo. También hay otra fuente que es que cuando hay un fluido que está cargado iónicamente, es decir, la sangre, por ejemplo, o el fluido extracelular, y está pasando por encima de una superficie que también está cargada eléctricamente, pues produce un arrastre. Produce un arrastre de cargas. Y la sangre y los fluidos extracelulares están generando también estos campos electromagnéticos que son potenciales de arrastre, que interfieren, generan patrones de interferencia con los generados por el hueso y producen patrones de interferencia de los generados por cualquier otro de los sistemas que hemos estado viendo. Interferencias que pueden ser constructivas o interferencias que pueden ser destructivas. Entonces, cada vez que hay una parte de un hueso o de un cartílago que se mueve, como una articulación, lo que está pasando aquí es que se genera una pulsación eléctrica diminuta, pero se genera y tienen oscilaciones, y estas oscilaciones tienen armónicos. Y esos armónicos me dan la idea de cómo está funcionando esa articulación, es decir, tienen información de cómo están funcionando esos tejidos, tienen información de los movimientos que están produciéndose. Y esta información se traduce o se transmite de forma eléctrica y electrónica a través de la matriz viviente a todas las partes del cuerpo. ¿Vale? Entonces sabemos que o al menos parece no muy desorbitado pensar que esa comunicación entre los distintos tejidos, al menos tiene una parte que está generada por los campos electromagnéticos, incluidos los generados por piezoelectricidad. Y estos son los sistemas de señalización de los que hablaba Robert Becker, con las corrientes de lesión, de los que hablaba Nordstrom, etcétera, etcétera. ¿Vale? Y sabemos que se piensa que los fibroblastos y los osteoblastos, es decir, estas células capaces de generar otras células, utilizan esas corrientes diminutas para ver dónde se tienen que ir, cuántas enzimas hay que fabricar, es decir, para la regulación. Igual que sabemos que utilizar corrientes eléctricas artificiales puede ayudar a la curación y a la regeneración del hueso. ¿Vale? Nos quedaba este puntito por comentar y por añadir a esas fuentes de electricidad, pero esta, como es totalmente diferente, pues he preferido meterla dentro de este contexto de estructura. ¿Vale? Entonces sabemos, y vuelvo a insistir, en que el cuerpo no es estático, el cuerpo está en la remodelación continua. Hay muchos experimentos que demuestran que todas las grandes moléculas del cuerpo, las grasas, las proteínas, están todo el tiempo desmontándose y volviéndose a montar, desmontándose y volviéndose a montar. Eso significa que estoy todo el rato rompiendo enlaces, liberando las perlas básicas, las moléculas básicas, liberando los aminoácidos, liberando los ácidos grasos, que van a parar a una especie de piscina metabólica donde va también todo lo que viene de la digestión, y luego de todo eso vamos otra vez reensamblando y vamos otra vez volviendo a crear la molécula nueva. Es decir, que no es que tú tengas una proteína y esa proteína se quede de por vida, esa proteína así. No. Esa proteína se desensambla, se va a una piscina, se remezcla y de ahí se reconstruye otra proteína. Todo está continuamente en ese flujo de Shiva Shakti, de creación y de destrucción. Y esa piscina metabólica donde va a parar todo lo que he comido, lo que viene de la deconstrucción de las distintas moléculas, toda esa piscina metabólica está ahí localizada en
ese tejido en esta Living Matrix. Esta Living Matrix es como, hemos visto, ¿no? Hay muchas fibras y alrededor de esas fibras está el agua en estado gelatinoso. En esos pequeños, como si fuera una esponja que va dejando como algunos agujeritos, ahí es donde se va quedando tanto de la matriz extracelular como del citoplasma. Ahí es donde está yendo todas esas sustancias a esa especie de piscina. Algunas van a ser eliminadas hacia afuera porque son toxinas y no interesan, pero otras van a formar, van a reconstruirse formando, pues, por ejemplo, colágeno. Y lo hacen de una manera tan maravillosa que a pesar de que yo estoy todo el tiempo comiendo, siempre tengo el mismo número de moléculas. El número final del contenido es casi constante. Y pensar, fijaros si la vida está en una remodelación continua, que va a haber un vídeo cortito comercial de estos de divulgación científica que a mí me gusta mucho, en el que vais a poder estar viendo pues ese movimiento continuo de todo. Pensar que hay algunas moléculas que es que duran apenas ni 20 minutos. Es decir, fijaros el nivel de actividad en un cuerpo que aparentemente yo lo veo como estático, ¿no? Entonces hay otra cosa muy interesante también, y es que en esta remodelación continua, el cuerpo se va adaptando al uso que hago de él. Y eso lo veréis muy fácil en los deportistas, como el cuerpo se va configurando al tipo de deporte que yo hago. Y si cambio de deporte, si yo antes hacía un tipo de deporte que me había generado un hueso, imagínate que antes has sido nadador. El nadador tiene un músculo largo, muy fibrado, pero muy largo, no es masa muscular, pero de repente ese nadador, pues por lo que tiene una lesión donde sea, cambia de actividad y se pone a hacer pesas, se vuelve culturista. Es saber cómo inmediatamente cambia porque el cuerpo se adapta al uso que le damos. Igual que si no le damos ningún uso, también se adapta a esa forma y nos volvemos mucho más amorfos, ¿no? Eso se nota también mucho en las personas que utilizan profesionalmente el cuerpo de una determinada manera, por ejemplo, pues los músicos también, ¿no? O bueno, cualquier profesión que implique un uso del cuerpo muy repetitivo de una manera que no es la habitual. Entonces, Claro, el cuerpo se adapta y podemos entenderlo también como que esos movimientos repetitivos que yo estoy haciendo van mandando la información y entonces el cuerpo dice, pues venga, hay que fortalecer esa parte, que es el equivalente a esta ley de Wolff que tenemos aquí, que es la ley que nos explica cómo el hueso se adapta, la forma del hueso se adapta a las fuerzas. Si yo tengo la cabeza del fémur y la tengo más gruesa es porque tiene que aguantar la fuerza de la pelvis que se está apoyando sobre ella. Entonces, la distribución de fuerzas en el hueso es el que nos marca en qué puntos ese hueso se va a fortalecer y qué huesos no. Por eso no puede curarse una lesión de hueso, una fractura de hueso, si yo me mantengo sin apoyar. Siempre cuando te rompes un hueso hay un momento en el que te dicen de con muletas y con la escayola, pero tienes que caminar, porque si no caminas, si no hay esa presión, el hueso no se regenera. Lo habréis visto en cualquier persona que se haya roto la pierna muy mal rota, lo tienen en descanso, como todo se reabsorbe. La falta de uso hace que desaparezca el músculo, que desaparezca el hueso, que se haga mucho más frágil. Por eso es tan importante mantenerse haciendo ejercicio. Entonces, todo lo que hacemos, todos nuestros hábitos, pero no solo los hábitos físicos, no solo las lesiones físicas que yo pueda tener, también toda la parte emocional, que es importantísima. Porque eso modifica la manera en la que uso mi cuerpo y modifica mi postura, y al modificar mi postura modifica mi relación con la gravedad. Y de hecho hay algunas técnicas terapéuticas como el rolfing que trabajan sobre la gravedad, trabajando relacionados con la gravedad. La gravedad me refiero a la fuerza de la gravedad, la que nos mantiene sobre la Tierra, ¿no? Insisto en que esa readaptación no solo es a la parte física, sino también a la parte emocional. Bien. Voy a parar aquí este primer vídeo y vamos a continuar después con ya las propiedades y las distintas visiones. Vamos a descansar un poquito.